Imagina esto. El amanecer es gris, el aire huele a humo, y en la orilla del río Blackwater, 1000 vikingos esperan en silencio frente a un ejército sajón que los multiplica por 10. Cualquier otro comandante habría huido. Pero no Olaf Tryggvason. Él no veía 10.000 enemigos, veía una oportunidad, un error esperando ser provocado, un ejército tan grande que era incapaz de moverse como un solo cuerpo. Y ese fallo sería mortal. Los sajones avanzaron en formación amplia, confiados. Tenían de todo: arqueros, lanceros, nobles a caballo, campesinos armados con lo que fuera. Era un ejército improvisado pero enorme, y estaban seguros de que aplastarían a los vikingos en minutos. No sabían que Olaf llevaba meses estudiando ese lugar. Sabía cómo subía la marea, cómo descendía, cuánto tardaba en dejar al descubierto el paso estrecho que cruzaba el río. Sabía exactamente dónde forzar el combate, y sabía que si lograba obligar a los sajones a avanzar por un único punto, la batalla dejaría de ser un choque de miles, para convertirse en una lucha de 3 contra 3. Los vikingos retrocedieron a propósito. No era miedo, era provocación. Dispararon unas cuantas flechas, insultaron a los sajones, mostraron debilidad. Todo para que Byrhtnoth, el líder sajón, cayera en la trampa. Y cayó. Ordenó avanzar hasta el paso, convencido de que los vikingos estaban acorralados. Pero cuando la marea bajó y el estrecho quedó al descubierto, Olaf dio la orden silenciosa: formación de muro de escudos. 3 hileras compactas, hombro con hombro, escudo con escudo, acero con acero. No había huecos, no había fisuras. Cuando los primeros sajones cruzaron el paso, se encontraron con una pared que no retrocedía, una pared que no dejaba espacio para girar, maniobrar o atacar en masa. El choque fue brutal. Los sajones empujaban con miles detrás, pero solo 3 o 4 podían luchar a la vez. Y cada sajón que caía se convertía en un obstáculo para el siguiente. Mientras ellos se amontonaban, los vikingos rotaban sus filas. Cada pocos minutos, el frente se renovaba con hombres frescos. Era disciplina pura. Una disciplina que los sajones no tenían. En menos de media hora, el paso quedó bloqueado por cuerpos. El agua mezclada con sangre formaba una especie de barro rojo que hacía imposible avanzar. Pero Byrhtnoth insistió. Siguió enviando soldados, siguió empujando, y cuanto más lo hacía, más fácil era para Olaf mantener la defensa. Entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Los sajones, frustrados, empezaron a insultar a Olaf, llamándolo cobarde por no luchar en campo abierto. Y Olaf, sabiendo exactamente lo que quería provocar, se quedó inmóvil, callado, esperando que el orgullo sajón hiciera el resto. Y así fue como empezó una de las trampas más perfectas de la historia. El paso estrecho ya estaba atascado de cadáveres ingleses. Pero Byrhtnoth seguía convencido de que solo necesitaba más hombres, más empuje, más fuerza bruta. No podía aceptar que 1000 vikingos estuvieran sosteniendo una línea imposible. No podía admitir que el terreno decidiera la batalla mejor que él. Y sobre todo, no podía permitir que sus hombres vieran a los vikingos resistiendo sin retroceder ni un metro. Así que cometió el error que Olaf esperaba desde el primer minuto. Ordenó un avance total, sin estrategia, sin coordinación, sin esperar a que la formación se organizara. Simplemente quería romper la pared por puro peso. Pero el peso, en un embudo, no sirve para nada. Solo sirve para aplastar a tus propios hombres contra un muro indestructible. Los vikingos, mientras tanto, seguían ejecutando su táctica perfecta. Cada guerrero del frente resistía apenas 2 o 3 minutos antes de ser reemplazado por otro hombre fresco. Era una danza militar milimétrica, algo inaudito para los sajones. Ellos luchaban hasta caer rendidos. Los vikingos, en cambio, luchaban con precisión quirúrgica, como una máquina diseñada para matar sin descanso. Los escudos chocaban una y otra vez. Los sajones empujaban, gritaban, maldecían, pero no podían levantar sus armas correctamente porque estaban demasiado apretados unos contra otros. Cada vez que un sajón intentaba balancear su espada, terminaba golpeando a un compañero. Cuando intentaban avanzar,
tropezaban con los cuerpos. Cuando intentaban retroceder, chocaban con miles que seguían empujando hacia adelante. La moral sajona empezó a quebrarse. Algunos empezaron a dudar. Otros comenzaron a retroceder sin orden. Pero en un ejército tan enorme, incluso un pequeño retroceso parece una fuga. Y la fuga genera pánico. Olaf vio esa microrotura en la cohesión y supo que era el momento de aplicar la segunda parte de su plan. Ordenó que los arqueros vikingos avanzaran lateralmente por la orilla, apuntando hacia el embudo. Esto obligó a los sajones del frente a levantar los escudos, dejando expuestas piernas, brazos y cuellos. Era exactamente lo que Olaf quería: romper la atención del enemigo. Un soldado distraído deja huecos. Un hueco en un embudo significa muerte. Las flechas caían con precisión. No muchas, pero suficientes para sembrar confusión. Algunas golpeaban en el escudo, otras en el suelo, otras en la carne. Y cada flecha hacía que los hombres apretados se movieran de forma desordenada, perdiendo la única ventaja que podían haber tenido: la presión constante. Mientras los sajones intentaban reorganizarse, Olaf dio un paso más. Ordenó incendiar una de las casas cercanas al paso. El humo se elevó rápido, formando una nube espesa que casi ocultaba la visión. Los sajones, que dependían de ver a sus oficiales para recibir órdenes, quedaron prácticamente ciegos. El humo no afectaba casi a los vikingos. Habían ensayado esto antes. Sabían cómo mantener la línea incluso sin ver. Y además, el viento arrastraba el humo hacia el lado sajón. La batalla, que ya estaba inclinada a favor de los nórdicos, se convirtió en una pesadilla para los ingleses. Los primeros en romper filas fueron los campesinos armados. No estaban preparados para un combate así. Intentaron retroceder, pero quedaron atrapados entre sus propios compañeros. Los hombres de la segunda fila empezaron a empujar hacia afuera, confundidos. Los de la tercera fila no sabían qué pasaba. Los de la cuarta fila seguían empujando hacia adelante, aplastando a los de delante. Era un caos total. Olaf esperó. Siempre esperaba. Nunca atacaba antes del momento exacto. Y cuando vio el desorden británico, levantó la mano por segunda vez. Era la señal para activar la tercera fase del combate. La fase que terminaría por romper el espíritu de los 10.000 sajones. La confusión sajona aumentaba con cada minuto. El humo, el embudo, los cuerpos acumulados, la falta de visión, las órdenes contradictorias. Todo estaba rompiendo la formación desde dentro. Y fue entonces cuando Byrhtnoth, desesperado por recuperar el control, tomó la peor decisión de su carrera militar. Una decisión que ningún estratega del norte de Europa pudo creer. Ordenó retirarse del paso y permitir que los vikingos cruzaran al otro lado. Sí, exactamente eso. Abrir el embudo, darles espacio, dejar que formaran en terreno abierto. Era un acto de orgullo, no de estrategia. Byrhtnoth pensó que los vikingos resistían porque estaban protegidos por el cuello de botella. Creyó que en una batalla justa, con espacio para maniobrar, los 10.000 sajones los aplastarían sin dificultad. No podía estar más equivocado. En cuanto el paso quedó libre, Olaf actuó como si llevara horas esperando ese momento. Ordenó a sus hombres cruzar en silencio, sin romper la formación, manteniendo el escudo pegado al del compañero. Era una maniobra extremadamente difícil, pero ellos lo habían entrenado. Un ejército regular jamás podría cruzar un puente bajo presión sin desordenarse. Pero los vikingos no eran un ejército regular. En minutos, toda la fuerza nórdica estaba del lado sajón. Y ahí, en el llano, Olaf mostró su carta final. Primero ordenó quemar otras 3 casas cercanas. El humo comenzó a envolver el campo abierto, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. No era un fuego pensado para causar daño directo, sino para destruir la coordinación inglesa. Los sajones dependían de ver señales, banderas y jefes. Sin visión, eran solo miles de hombres desorientados. Mientras el humo avanzaba, Olaf reorganizó su ejército en forma de cuña. Una punta estrecha al frente, con los mejores guerreros encargados de romper la línea sajona. Detrás los hombres más fuertes, y al final las reservas. Los sajones, creyendo que los vikingos estaban debilitados, avanzaron con un grito enorme.
pero no avanzaban como un ejército disciplinado, avanzaban como una masa desordenada. El centro estaba demasiado cargado, los flancos demasiado delgados, y muchos hombres aún estaban nerviosos tras lo ocurrido en el paso. En ese momento, Olaf dio la señal que sus hombres habían estado esperando durante toda la mañana. Una señal que no era un grito ni un cuerno, solo levantó su espada. Los berserkers, ocultos detrás de la formación, avanzaron hacia el flanco derecho sajón. Estos guerreros no eran locos incontrolables, como describen algunas leyendas. Eran soldados entrenados para pelear en choques breves, intensos y perfectamente coordinados. Sabían cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Su irrupción fue devastadora. El flanco sajón, que ya estaba debilitado, colapsó en minutos. Los hombres comenzaron a huir hacia atrás, pero chocaban con los campesinos que venían detrás. La línea se dobló sobre sí misma, creando un hueco enorme que los vikingos aprovecharon inmediatamente. La cuña se hundió como un cuchillo entre costillas. Lo que había sido un frente sólido se convirtió en dos mitades desconectadas. Los sajones ya no luchaban como un ejército. Luchaban como grupos aislados, sin mando, sin visión, sin espacio. El caos acababa de empezar, y para Olaf era exactamente el momento perfecto. El frente sajón estaba roto, pero no vencido. Aún quedaban miles de hombres que podían reorganizarse si conseguían espacio. Birtnoth lo sabía. Si conseguía reagrupar a la infantería pesada, quizás podría cerrar la brecha que Olaf había abierto en el centro. Era su última oportunidad. Gritó órdenes para retroceder y reformar una nueva línea defensiva. Pero nadie lo escuchó. El humo cubría todo. Los cuernos no se oían, y los mensajeros no conseguían atravesar el caos. Olaf, desde la colina baja que había ocupado segundos antes, vio exactamente lo que el enemigo intentaba, y actuó con una precisión casi quirúrgica. Ordenó a los vikingos que se retiraran ligeramente, fingiendo cansancio, fingiendo confusión, fingiendo que la ofensiva se estaba debilitando. Los sajones cayeron en la trampa. Pensando que los nórdicos estaban retrocediendo, avanzaron en masa hacia ellos. Se lanzaron colina arriba, intentando cerrar la brecha. Era un movimiento desesperado, pero también previsible. En el fragor del combate, la retirada enemiga siempre parece una oportunidad. Y eso fue lo que los sajones vieron. Una oportunidad de aplastar a los vikingos antes de que pudieran reagruparse. Pero Olaf había preparado ese terreno horas antes. La colina no era alta, pero sí lo suficiente para obligar a los sajones a subir en fila estrecha. El terreno, húmedo por el río cercano, estaba resbaladizo, y conforme intentaban avanzar, sus filas se apretaban, los escudos chocaban entre sí, y la formación se estrechaba, justo lo que Olaf necesitaba. Cuando los sajones llegaron a mitad de la pendiente, los arqueros vikingos aparecieron entre el humo, formando una línea perfecta. Eran pocos, pero estaban bien entrenados, y dispararon una lluvia de flechas a quemarropa, desde arriba, con ángulo perfecto. El impacto fue brutal. Las primeras filas sajones cayeron una encima de otra. Los que venían detrás no podían detenerse. La pendiente los empujaba hacia abajo. Caían sobre los cuerpos, resbalaban, perdían el equilibrio y rompían aún más la disciplina. Era una avalancha humana, una caída en cadena. Miles de hombres atrapados sin poder girar ni retroceder. Y entonces llegó el golpe final. Olaf lanzó a sus mejores guerreros desde los flancos. Ellos no descendieron corriendo, descendieron con paso firme, como una muralla viva, con los escudos por delante y las espadas preparadas para atacar solo hacia abajo. Golpe tras golpe, escudo contra cráneo, acero contra carne. Los sajones atrapados en la pendiente, sin posibilidad de levantar sus propios escudos, recibían los golpes sin poder defenderse. Era una ejecución metódica, aplastante. No era una batalla, era un colapso total. En menos de 10 minutos, el centro sajón había sido destruido. Los que lograron escapar corrieron hacia el bosque cercano, pero allí solo encontraron más vikingos que Olaf había dejado escondidos desde el amanecer. No tenían salida. Birtnoth, herido pero aún vivo, vio cómo su ejército se desmoronaba delante de él. Para los sajones, la batalla estaba perdida. Para Olaf,
Era la victoria que buscaba, pero aún faltaba el último acto. El golpe que pasaría a la historia. El ejército sajón estaba prácticamente derrotado, pero Olaf no cometió el error de muchos comandantes. No subestimó a un enemigo acorralado. Sabía que los últimos supervivientes, aunque fueran pocos, podían reagruparse y presentar una resistencia feroz. Y entre esos hombres aún quedaba uno que no pensaba rendirse. Byrhtnoth, el veterano comandante, ensangrentado, con cortes en los brazos y una lanza partida, consiguió reunir a poco más de un centenar de guerreros. No eran suficientes para cambiar el destino de la batalla, pero sí para vender cara a su derrota. Formaron un círculo defensivo, un anillo de hierro, la última táctica posible cuando ya no se puede avanzar ni retroceder. Los vikingos observaron cómo esos hombres, agotados y heridos, colocaban los escudos unos contra otros, creando una muralla improvisada. No había miedo en sus ojos, solo una mezcla de orgullo, desesperación y furia. Olaf respiró hondo. Él respetaba ese tipo de valor. Pero la guerra no entiende de respeto. Ordenó rodearlos por completo. Los vikingos formaron un círculo alrededor del círculo sajón. Un doble anillo, uno para resistir y otro para aplastar. El silencio se hizo por un instante, roto solo por los gemidos de los heridos y el crepitar lejano del fuego. El primer ataque fue lento y calculado. Olaf sabía que precipitarse podría costarle vidas. Los escudos vikingos avanzaban como una pared que iba estrechando el anillo, reduciendo el espacio, empujando a los sajones hacia el centro. Los hombres de Byrhtnoth respondieron con un coraje casi insoportable. Cada vez que un vikingo asomaba la espada, un sajón contraatacaba con la ferocidad de quien sabe que no tiene mañana. Era un combate cuerpo a cuerpo, sin espacio para girar, donde cada movimiento contaba. Pero estaban exhaustos. Y los vikingos eran muchos más. Cuando un sajón caía, los demás retrocedían un paso, sin romper la formación. Pero cada paso hacia adentro hacía el círculo más pequeño, más estrecho, más frágil. Y los vikingos lo sabían. Olaf, desde fuera del anillo exterior, observaba la escena como un cazador que espera el momento exacto. Cuando el círculo sajón quedó reducido a la mitad de su tamaño original, dio la orden final: romper por 3 puntos a la vez. 3 grupos de vikingos arremetieron simultáneamente contra el anillo interior. El impacto fue devastador. El círculo sajón se abrió como un escudo partido. Los hombres que estaban en primera línea fueron derribados y los vikingos irrumpieron con violencia. La formación se desmoronó. Byrhtnoth quedó expuesto. Un guerrero nórdico intentó atravesarlo con su lanza, pero el viejo comandante, en un acto de pura rabia, se lanzó hacia adelante y hundió la suya en el torso del atacante. No iba a morir sin llevarse a uno más, pero entonces apareció Olaf. Avanzó entre sus hombres, apartándolos como si la batalla necesitara un cierre personal. Durante un segundo, él y Byrhtnoth quedaron frente a frente. El sajón intentó levantar su arma, pero ya no tenía fuerza. Olaf lo miró con una mezcla de reconocimiento y solemnidad, y le dio el golpe final. El comandante sajón cayó de rodillas primero, y luego boca abajo, mientras los últimos hombres de su círculo eran eliminados alrededor. El anillo de hierro había sido quebrado. La batalla oficialmente había terminado. La batalla había terminado, pero el campo seguía respirando como si aún estuviera vivo. El olor a hierro, humo y barro mojado se mezclaba en una neblina densa que envolvía todo. Los cuervos, atraídos por el estruendo y la sangre, ya daban vueltas en el cielo, esperando que los hombres abandonaran el lugar para reclamar lo suyo. Olaf avanzó despacio entre los cuerpos. No había prisa. Las nubes tapaban parcialmente el sol, dejando la luz lo bastante tenue como para que pareciera un amanecer apagado. En ese silencio extraño, tan distinto al caos de hacía apenas unos minutos, el líder vikingo reflexionaba sobre lo ocurrido. No se trataba solo de una victoria militar. Había sido una demostración de disciplina, estrategia y voluntad de hierro frente a un enemigo que, aunque derrotado, había combatido con una dignidad admirable. Los vikingos empezaron a reagruparse. Algunos estaban heridos, otros exhaustos, pero todos sabían que ese día se contaría durante generaciones. Habían sido menos de 1000 y habían destruido a un ejército que los superaba ampliamente en número.
no por fuerza descomunal, ni por salvajismo, como sus enemigos siempre decían, sino por una combinación de determinación, experiencia y maniobras inteligentes. Olaf ordenó que se recogieran las armas útiles y se atendiera a los heridos. Los muertos vikingos serían llevados a una pira funeraria, como dictaba la tradición. Los cuerpos sajones se dejarían sobre el campo, según sus propias costumbres, ya que muchos pueblos anglosajones preferían la sepultura terrestre asociada a su fe. Para Olaf, respetar al enemigo caído era una forma de mantener el honor del combate. Mientras los hombres trabajaban, algunos contaban lo que habían visto. El círculo de hierro sajón, el puente que rompió la formación inicial, la emboscada fallida en el flanco, la caída de Bird Knot. Cada uno tenía su versión, y todas contenían fragmentos de verdad y exageración. Así nacen las leyendas. Olaf se detuvo un instante donde cayó Bird Knot. El cuerpo del jefe sajón yacía boca arriba ahora, colocado así por uno de sus propios soldados, que había muerto protegiéndolo. El líder vikingo observó el rostro del hombre que los había resistido con tanta tenacidad. No sentía odio, solo respeto. A su manera, entendía a los hombres que luchan hasta el último aliento por su tierra. En un gesto inesperado para muchos, Olaf inclinó ligeramente la cabeza. Nadie dijo nada, pero varios guerreros tomaron nota. Ese respeto hacia un adversario digno se convertiría más tarde en parte de la historia oral de los nórdicos que regresaron a sus hogares. Cuando el sol comenzó a descender, los vikingos encendieron antorchas y prepararon el botín. No fue excesivo. Armas, escudos, metales, adornos. La victoria había sido estratégica, no económica. Pero el verdadero valor estaba en el prestigio. Ganar una batalla así consolidaba el nombre de Olaf en la tradición guerrera. Al retirarse del campo, los vikingos dejaron atrás un silencio que parecía eterno. Pero no lo era. En pocos días, los pobladores de la zona encontrarían los restos, llorarían a sus muertos y jurarían que aquel desastre sería vengado algún día. Así funcionaban las guerras. Nada terminaba realmente. Mientras los barcos vikingos se alejaban por el río, Olaf miró hacia atrás por última vez. No pensaba en gloria ni en saqueos. Pensaba en lo impredecible que es el destino. Como un puente, una decisión o un único hombre pueden cambiar el curso de una batalla. La historia recordaría ese día como un ejemplo de astucia y fiereza. Un día en el que menos de 1000 guerreros, guiados por la precisión y el coraje, derrotaron a un ejército entero. Ese día los vikingos no ganaron solo una batalla, ganaron un lugar en la leyenda.